Esta es la correcta explicación de la información más importante de tu vida, el Evangelio de Salvación. Al creer en el Evangelio de Salvación, el ser humano comprueba que Jesucristo es la verdad. Comprueba que Jesucristo no es religión, no es sectas, no se trata de que te metas a una religión o obedezcas a hombres a ciegas. No son construcciones, no son catedrales, no son templos. Jesucristo en realidad no vino a hablar nada de eso. Jesucristo nos vino a informar la verdad absoluta de nuestra existencia, nuestro origen. Él vino a explicarnos que nosotros caímos y quedamos separados de Dios, totalmente separados de Dios por el pecado. Entonces Jesucristo lo que vino a hacer y lo que explicó es que Él nos iba a reconectar, que Él lo iba a lograr. Él lo iba a lograr. El ser humano no se mete en la salvación del alma. Es por eso que la salvación es un obsequio para todo aquel que crea que Jesucristo venció por él, por ella. Entonces, lo que debe de entender una persona para creer de verdad en Jesucristo y que quede justificada su alma permanentemente, es que Jesucristo le pagó la deuda total de su existencia, que es la deuda total de su pecado, como que la persona ya vivió y ya murió, y ya dejó de existir. ¿Por qué Cristo tenía que pagar el pecado de esa manera? Porque el ser humano va a pecar hasta el último día de su vida. Eso está en Romanos 7, primera de Juan 1:8, primera de Pedro 3:21. Todos los seres humanos tenemos una ley corrupta en nuestra carne que siempre va a hacer que pequemos y fallemos. El ser humano no puede lograr no pecar del todo. Puede apartarse del mal. Y es la voluntad de Dios que nos apartemos del mal, pero si ya nos salvó. Porque si no nos ha salvado, simplemente la persona sigue condenada porque no ha querido creer de verdad en el Hijo de Dios. Y la mayoría de las personas que profesan a Jesucristo están así, solo están de religiosas siguiendo a Jesucristo, y Jesucristo no las ha salvado. Jesucristo explicó esto en Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué no van a poder entrar? ¿Por qué no se van a dejar salvar? Van a creer que ellos me ayudan un poquito a mí, diciendo que cuidan la salvación, que la salvación se puede perder, que tienen que estar guardando santidad para mantener esa salvación, anulando totalmente que Jesucristo precisamente nos viene a salvar para que descansemos ya y no tengamos miedo de que nuestras propias fallas, errores y pecados nos quiten el regalo de Dios. Porque lo que no comprende la mayoría de las personas es que paz con Dios significa no pecar. Paz con Dios significa que una persona, si quiere estar en paz con Dios, no puede volver a pecar. Y la Biblia dice que eso no es posible en el estado en el que estamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si el ser humano quiere mantener paz con Dios porque dice que no peca y que dice que va a cuidar la salvación así, adquiere la salvación y de ahí en adelante no puede volver a pecar. Porque un solo pecado que cometa después de adquirir la salvación se la quitaría. Este es el engaño sutil y fulminante en el que está la mayoría de las personas que profesan a Jesucristo porque leen la Biblia con su mente, porque jamás han sido sellados con el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, la Biblia no se puede entender, porque la Biblia, toda la Biblia, tiene dos tiempos y entre los dos se contradicen. Se contradicen porque uno te dice hacé y el otro te dice cree. Uno te dice hacé y el otro te dice cree sin dudar. Entonces no pueden entender esas dos ordenanzas, no las pueden entender a plenitud, no las pueden combinar, no saben cómo, entonces se quedan en un cristianismo de fe y obras. Creo, pero me mantengo, porque si no, lo pierdo. Y te agarran versículos como la fe sin obras es muerta, el que persevere hasta el fin este será salvo, pero no comprenden que eso no significa lo que ellos creen. La fe sin obras es muerta es que una persona que creyó de verdad en Jesucristo va a dar un fruto real de cambio porque ahora es de Jesucristo y sabe que el pecado le va a destruir la vida, entonces la persona comienza a cambiar y a apartarse del mal porque ese es el efecto de haber creído de verdad en Jesucristo y por eso su vida cambia. Y por eso ves que la persona que está insistiendo en seguir a Jesucristo, su vida cambió en gran manera, pero no quiere decir que esté salvo. Porque para que la persona esté salva, tiene que creer que Jesucristo le pagó la existencia y entender que quedó incondenable. Porque como él es un corrupto que va a pecar hasta el último día de su vida,
Ningún pecado que cometa en el futuro, ni cantidad de pecados le va a quitar la salvación, porque Jesucristo fue condenado por él. Jesucristo le pagó los pecados y lo dejó incondenable. Ese es el evangelio puro, el cual no se predica. El evangelio puro no se predica en el mundo cristiano. Y es triste porque si todo el mundo cristiano, que son millones de personas, todos predicáramos el evangelio, sería algo glorioso, porque las cantidades de almas que entraran por la puerta estrecha serían masivas, sería una cosa espectacular. Pero el maligno no se quedó quieto al entender qué fue lo que hizo Dios para salvarle el alma al ser humano, y diseñó la religiosidad. Él los agarró por medio de la lógica, porque lo lógico sería que yo me mantenga en el bien para estar en paz con Dios. Eso sería lo lógico, pero es que la paz con Dios significaría que solo hubiera bien y no hubiera mal. Y ahí, por ahí es donde Satanás los agarra y los pierde. Entonces, por estar en esas denominaciones religiosas, doctrinas religiosas, solo se quedan en predicando un evangelio que no es el evangelio real, que es: hermano, pasa al frente, acepta a Cristo en tu corazón, acéptalo, decláralo con tu boca, apártate del mal, ahora inicia una nueva vida, busca el bien, busca una iglesia. Y aunque esto se oye bonito, eso no es el evangelio. Porque para que la persona sea salva debe de entender primero su incapacidad absoluta de pecador para poder creer que Jesucristo ya le pagó los pecados. Porque no hay otra manera de que se selle la salvación si no le demostramos al Señor que reconocemos que estamos absolutamente incapacitados. Si Dios no nos ve eso, nunca nos salva. Nos deja ahí, envíe el evangelio hasta que lo entendamos y podamos creer, si el corazón está sincero, porque una de las claves para poder es que abramos el corazón y que no seamos tan masivamente arrogantes y fanfarrones para decir yo lo sé todo. Porque cuando la persona se encierra en decir yo ya tengo la verdad y no la necesito, como súper religiosos, sobre todo los judaizantes son así. Los judaizantes han dicho: a mí vos no me tenés que enseñar absolutamente nada, porque yo estoy en lo correcto y no te voy a escuchar. Por eso es que, obviamente, el Espíritu Santo jamás se va a sellar en una actitud así. Pero si la persona, aunque pelea inicialmente, ¿verdad?, sigue escuchando y muestra siquiera un pequeño grado de humildad, el Señor mira esa humildad y le hace entender el evangelio por lo general. Cuanto más si la persona muestra un grado alto de humildad, va a ser mucho más rápido que entienda el evangelio y lo crea. Porque es al creerlo que entramos por la puerta estrecha. Es así. Fíjate que cuando yo fui salvo, yo siempre digo, yo ni siquiera andaba buscando ser salvado. Yo veo que mucha gente al oír el evangelio y me escribe y me dice: mira, pero no sé si soy salvo, me estoy preguntando, y están luchando y luchando y luchando con eso. O sea, lo tienen permanentemente en la cabeza y están tratando como de a la fuerza ser salvos, y eso también les está impidiendo, porque lo que necesitan es entender que ellos no pueden hacer nada y que Cristo lo hizo todo. Y a veces en momentos de sinceridad o de que uno no espera, viene un de repente de Dios y nos salva. Las cosas más maravillosas de Dios ocurren la mayoría de las veces sin que uno esté estresado por adquirirlas. Y así me pasó a mí. Yo no andaba pensando hace muchos años si estaba salvo o no. Y yo pensaba que yo tenía conocimiento, esto y aquello. Pero de repente yo comencé a oír el verdadero evangelio y me estaba edificando y edificando, pero no andaba pensando en eso. Creo que peleé como 2 veces diciendo: pero si me amáis, guardad mis mandamientos, porque eso es lo único que hemos oído y lo que nos parece lógico. Pero de repente un día, sin pensar, yo dije: no existe ninguna condenación, porque Jesucristo mi Salvador fue condenado por mí. Y no acababa de pecar, simplemente lo dije, se salió de mí, y en ese momento mis ojos se abrieron. De verdad, mis ojos se abrieron en ese momento. Y se me quitó un yugo espiritual que yo andaba arriba. Era la ley, me estaba pisoteando. Y yo recuerdo que yo le hice: ¡ah! Fue sobrenatural, de verdad fue sobrenatural. Sentí que se me quitó todo el peso de encima y dije: se acabó, sin pensar, consumado es.
Entré, yo sé cuándo entré. Es lo más maravilloso que existe.